Brindis. Siempre tengo la copa en la... Ahora sí vamos a entrar en materia. Ahora vamos a entrar en materia con un grande, ¿Cómo Oiga está? eso, oiga ¿Has visto el... Oiga eso. Hoy cumple un año un grande. Es un grande. Y hoy estamos entrevistando un grande. Órale. Un grande. Tenemos Barry Bigay. No. Barry Bigay es una persona que para mí es muy interesante. A Barry Bigay yo lo conocí a través de Eric Magra. Y en su café, Barry, el día que nos tomamos el café allá, y yo estaba calladito y yo... En la zona colonial del café. Sí, y yo soy muy observador y yo... Déjame ver. ¿A qué damos? Y yo atrás en la guaguita también y vamos para allí, vamos a esto. Eri saca 1000 temas. El que esté detrás de Eri, estudiando otra persona, estudia todo. O sea, tú vas a estudiar todo. Si es observador, él va a estudiar todo. Pero sí, creo que es una persona súper interesante. Y me siento muy feliz de que nosotros te tengamos aquí hoy. Filósofo y ciencia pura. Eso es profundo, ¿oíste? Aparte de que es un emprendedor nato. Porque el emprendedurismo no, en verdad hoy en día dan clases de eso, pero el ser emprendedor Es un don. es un don. Tú sabes que no me gusta que tú me digas filósofo. Porque en Filósofo. realidad yo no soy un filósofo, yo soy un divulgador de la filosofía. Porque yo no he pensado nada para ser considerado un Tú has filósofo. pensado mucho, lo que sucede es que todavía tú no has fallecido para que sea... Yo he emitido... Gaby, ¿qué fue? Yo Un he filántropo. emitido No, cosas. definitivamente de que filántropo sí lo es, pero lo único que él y los dos, él, Barry Bigay y Andri Ceballos, los dos son empedernidos con Leonel Fernández. No, yo soy un leonelista nato. Nato. Yo me desde considero joven. igual. Bueno, a los 5 años yo repetía los discursos de Leonel Fernández. Eso mismo él hacía con Balaguer. Bueno, y mi papá fue un conocedor de Balaguer y sobre todo de su seguidor de su trayectoria. Mi papá también. Tengo que decir. Barry, mi papá también. tú sabes que yo de niño, la experiencia más perturbadora en frente a situación que maneja el Estado, la viví en el 2003. ¿Por qué? En el 2003 que era presidente Hipólito Mejía. el señor Hipólito Mejía. Hipólito Mejía. Mucho respeto para ese señor. Pero tú eres leonelista. Los No, dos. lo que pasa es con ese tema, no es a manera de crítica, los 2 primeros años de gobierno de Hipólito Mejía fueron deslumbrantes, o sea, fueron buenos. ¿Qué pasa? Hubo un descontrol de sus personas, Su de estado su financiero. gabinete. Pero no hablemos de política, porque mira, yo No, creo no, que- No, pero es Filosofía y ciencia para pura. que veamos dónde... Yo creo que la política tiene un rol importante en el desarrollo de cualquier conversación. Sí, Y claro. tú sabes qué tiene la política de interesante, que cuando tú comienzas a hablar de política por ahí te vas y comienzas a nadar en un río de expectativa de quién es mejor, de quién es peor, luego viene ¿Quién la lo discusión, hizo? luego ¿Quién viene no? la emoción, luego viene las pasiones desordenadas que son Sí, las que sí. surgen cuando Sí, sí, sí. tú tienes preferencia por un líder político u otro. Pero yo creo que es interesante analizar a Leonel Fernández no como un político, sino Como persona. Mente maestra. como persona y como un estudiado, como una persona que tiene mínimamente unos conocimientos elementales para poder considerarse un académico. O sea, Leonel Fernández es un verdadero académico. Sí. Estudió, sí. Es un Y verdadero tú también, y yo. académico. Sí. Y Andri. Yo he leído un poquito. Y Joan. No, un poquito no, porque cuando nosotros nos Yo leí un consideramos poquito. más de 250 libros de índole Bueno. científica, porque leer un libro Bueno, de medicina pero- no es fácil. Pero ya eso es por la obligación. O sea, que tú tienes una cosa. No es lo mismo leer por obligación que leer por Gusto. por vocación, tú sabes. Autodidacta, como Juan Bosch. Autodidacta como Juan Bosch. Vamos, Andri. Vamos a hablar hoy. Ahora yo quiero hablar de Barry. Un chin de Sí, su yo historia. quiero que Barry nos diga quién es él. ¿Quién es él en sí? Un psicópata mental. No, yo Y, tengo, de- yo y tengo- después que hablemos del tema que queremos implementar, pero que no hable de él. yo tengo un poema Él no dijo en, que el, no. en el que Él no dijo que no. Él admite que Yo es un te- psicópata Yo mental. tengo un poema en el que
yo explico mi vida. Y el problema comienza, soy hijo de un filósofo romántico y de una poesía eterna. Soy un filósofo que se perdió en el tiempo. Yo creo que no soy más que un joven que se levantó creyendo que podía cambiar el mundo. Avanzó un poquito en la vida, leyó un poco y se dio cuenta de que lo único que se puede cambiar es tu mundo. Un poco no, porque oye lo que sucede, no levantes falsas expectativas para llegar a hacer algo, porque tú hoy en día, acompañado con tu esposa querida, una genio. La genia. Te voy a decir Una algo. estrella. Para lograr algo, no, la palabra poco no encaja. No es suficiente. No. Bueno, me lo corrijo. Yo creo que soy una persona que intentó cambiar el mundo en un momento determinado y se dio cuenta de que lo único que podía hacer era cambiar el mundo que me rodea. Y ese mundo que te rodea genera de un modo u otro un efecto mariposa que no es más que esos pequeños momentos de la vida, de tus acciones que a la larga, a la postre, generan grandes acciones. El efecto mariposa nos explica cómo el aletear de una mariposa puede causar un tsunami. Es una analogía mediante la cual tú puedes interpretar que tus pequeñas acciones, o que los seres humanos no debemos intentar hacer grandes cosas, sino hacer pequeñas cosas que a la posteridad terminen convirtiéndose en grandes acciones. O sea, tú hoy, por ejemplo, tú tienes una empresa y tú hoy tienes 3 empleados, pero mañana tienes 10, pero mañana en el futuro tienes 15, luego tienes 50 empleados. Lo que tú creías que era algo simple como contratar empleados termina siendo lo que transformó la vida de 50 personas. Y una persona tiene la cabida de arrastre de 60 personas más, o sea, alrededor de cada ser humano hay 60, al menos 60 personas. Ese es el mínimo. El mínimo, eso es el mínimo contable, que dependen de esa persona para poder subsistir. O sea, que en realidad tú le estás cambiando la vida no a 50 personas, le están cambiando la vida a 500 y 600 personas. Wow. O sea, entonces ese efecto mariposa que comenzó con el simple hecho de tú contratar a 1, 2, 3 personas más, terminó siendo lo que le cambió la vida a 500 personas. Gaby, efecto mariposa, ripple effect en English, que cuando tú tiras una roquita en un laguito, hay una vibración que el lago entero la siente. El agua entera la siente. ¿Entiendes? Eso fue lo mismo Que sea mínima. Eso es lo que él sea acaba de explicar. Pero yo quiero, y Andri, discúlpame pero yo quiero que cuestionemos a Bari, una persona joven, que hoy en día para mí me presentó proyectos y lo hizo realidad. Eso es un tema porque hoy en día hay mucha gente con proyectos sin nadie que lo apoye. Él no le importa si no lo apoyan. Él lo hace realidad. Eso es lo mejor. Yo creo que lo más grande que puede tener un ser humano es creer en sí mismo. Si tú crees en ti mismo, ya, eso es todo. Puede ser que nadie cree en ti, que nadie confíe en ti, que nadie te apoye ni siquiera. Pero si tú crees en ti mismo, en las cosas que puedes lograr, que puedes hacer de manera organizada y paulatina, porque mucha gente quiere, por ejemplo, ser mañana el hombre más rico del mundo. Y eso no se puede, eso está en la mente de un... Es banal. Es un sentimiento banal, intentar ser el mejor del mundo en un campo específico de la vida de un día para otro. La vida se construye en la medida en la que se va viviendo, porque mucha gente vive más la vida en su imaginación que la vida real. Entonces hay que aterrizar. Oro. Entonces, en ese aterrizaje hay que entender que nosotros los seres humanos somos lábiles, débiles y sobre todo que podemos fallar. Y en ese errar de nosotros debemos entender que podemos avanzar paulatinamente, pero no dejando que ese futuro o ese bien que nos está ocurriendo nos enceguezca. Porque si te corta la visión, si te nubla la visión, también te nubla la mente. Porque recuerda que la mente no es más que el resultado de la experiencia que tú tienes en tu vida cotidiana. O sea, tus ideas no son más que lo que tú ves en tu vida cotidiana. ¿Qué hizo Isaac Newton? Isaac Newton descubrió la gravedad cuando le cayó una manzana. Y puede ser que eso sea cierto o no, pero es una analogía que nos explica cómo de los efectos de su experiencia partió un conocimiento del cual hoy en día nosotros nos nutrimos. O sea que tú te nutrirás en un futuro de los efectos de tu experiencia, sobre todo en la vida, que se va a repercutir en los negocios.
y en la vida sobre toda misma, en el amor, en muchas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Bueno, eso me hace pensar de que el diablo sabe más Por diablo que por viejo. Y en ese sentido, tú decías ahorita un ejemplo muy como cotidiano, que lo vivimos muchas veces, y es que tú no puedes aspirar a tener o a ganar lo mismo que gana tu amigo, tu mejor amigo, tu vecino, si tú no trabajas las mismas horas que él. Si él se acuesta... Estamos hablando de disciplina ahora. De disciplina. Dicen los japoneses, la disciplina pronto vencerá la inteligencia. Eso es una frase que marca un antes y un después de la disciplina. La disciplina pronto vencerá la inteligencia. Tú no puedes aspirar a ganar más que Jeff Bezos si tú no trabajas ni la mitad de las horas que él trabaja. O sea, eso es algo increíble. Entonces, eso parte de un conocimiento que es más antiguo incluso que nosotros. Yo quiero, y Andri, como te dije a ti, yo te dije a ti una cosa, yo quiero que tú manejes esta parte porque yo además conozco a Barry, ¿verdad? Porque tuve esa experiencia, pero tú, Andri, vamos a empezar contigo. Las ciencias puras contra la filosofía. Ciencia pura y filosofía. Y te digo eso porque tú hoy en día eres un profesional en ventas, pero tú estudiaste en la UAS medicina por 8 semestres, que mucha gente no sabe eso. Wow. Sí, exacto. Entonces yo quiero... Vamos a entrar, Un biólogo, el hombre. vamos a entrar en eso porque... Un biólogo prácticamente. No, porque Yo quiero que Bari toque un tema que ahorita hablamos y es porque, y vamos a entrar, Leri, Dale, a dale, tal. dale, a lo que tú quieras. Pero, y esto te va a interesar muchísimo porque lo hemos hablado. Para mí es como una lucha interna que yo tuve con todos mis compañeros en la vida universitaria, realmente. O sea, a mí me ha tocado estar en clase en UNIBE, a mí me ha tocado entrar en clase en la UAS, en el CURE aquí en Higüey, la sede, la alma máster en Santo Domingo y por ende UCADE acá en Higüey. Y siempre en ese camino yo siempre veía personas como perdidas en el tema de cómo producir laboral. Y es que la gran mayoría de los estudiantes que va con el tema de que tú querer tener lo que tiene otro sin trabajar. Pero tenemos un tips en la cultura que es que me hago de una profesión para después yo trabajar en esa profesión. Y nos tocamos con el tema social muy famoso de que cuando llega a un lugar, lo primero que te hablan es de experiencia. Y claro está, no está mal que ciertas personas pidan colaboradores con experiencia. Yo soy al contrario. A mí me encanta que las personas que lleguen a mí, oportunidades, llegue sin experiencia, que lo haga yo. Ese es mi estilo. Es tu onda. Sí, por ejemplo, que lo haga yo a mi manera. Yo lo moldeo, es como un barro. Yo lo moldeo a mi manera y lo trabajo yo. ¿Qué consejo o qué comentario tú le das a esta comunidad? La comunidad de estudiantes universitarios en nuestro país es bien grande. Mira, lo primero es que como sociedad yo creo que estamos equivocados. ¿Por qué? Yo creo que un ser humano no necesariamente debe trabajar en lo que estudió. Wow. Número uno. Número dos, creo que no necesariamente un ser humano tiene que ser empresario. Número dos. Número tres, creo que un individuo que estudió una profesión no necesariamente tiene que tener empresas relacionadas con lo que estudió. O sea, yo creo que el ser humano puede hacer lo que desee, lo que considere propicio e idóneo con su vida, siempre y cuando sus ideas estén organizadas, siempre y cuando sus metas estén bien orientadas y que la proyección de vida que tenga sea el fundamento de esas metas. O sea, que tú dices, bueno, yo quiero sembrar 10 tareas de plátano, pero tú estudiaste comunicación, por ejemplo, pero que esa proyección de 10, bueno, esas 10 tareas de plátano a mí me van a generar recursos importantes para mi posteridad. Bueno, ya tú eres empíricamente quizás un agricultor
te dedicas a lo mejor a la agricultura, pero no estudiaste agricultura. Y vamos a poner el ejemplo Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es uno de los mayores productores de manzanas en este país. Él es ingeniero agrónomo, y es agricultor por naturaleza, pero suponiéndonos que él fuera economista. ¿Ustedes creen que él realmente estaría trabajando en lo que él estudió? No, simplemente es su vocación, es su hobby, es su meta de vida, y eso es a lo que él quiere dedicarse. Entonces, el otro problema fundamental que tenemos es que mucha gente cree que la profesión determina quién es el individuo. Especialización se llama La eso. especialización determina quién es el individuo. Yo conozco individuos que son personas que trabajan en el campo, trabajan en la agricultura, y son multimillonarios. Así conozco gente que son médicos, cirujanos, con doctorados, y están pagando 50 préstamos. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, y todavía deben la escuela, la academia, la universidad. Entonces, en ese tenor, yo entiendo que uno debe de analizarse, y no estoy diciendo que ninguna de las cosas esté mal. Estoy diciendo que en lo que tú seas que tú hagas con tu vida, debe estar bien orientado, debe estar bien esquematizado. Y sobre todo los jóvenes, ¿qué es la experiencia? Mira, no todo el mundo está hecho para trabajar en una empresa. Hay gente que lamentablemente no estamos hechos para tener un jefe. Lamentablemente. En ese tenor, si tú sabes y entiendes que no estás hecho para tener un jefe, y entiendes que puedes ser tú tu propio jefe, tener una empresa es la mejor opción. Sin embargo, si tú entiendes que no estás hecho para tú ser un jefe, pero tampoco estás hecho para trabajar en una empresa, pues debes formarte para intentar ser un buen jefe. Porque ¿Un buen jefe? ¿Qué significa eso? Ser un buen jefe, Liderazgo. más que liderazgo, es confianza en tus proyectos. Respeto por lo que haces. La importancia de las personas. Discúlpame que te interrumpo 2 veces tan cortamente. La importancia no hay gente, de tu equipo. El equipo es lo más importante. Ninguna sociedad se maneja sin un equipo. De hecho, el esquema de equipo que debe funcionar es el Ubuntu. ¿Qué es el Ubuntu? El Ubuntu es un esquema, mediante el cual los africanos comprendieron. Ubuntu. Y sobre todo Nelson Mandela se dio cuenta de que somos para si todos. tú ganas, él gana, y somos un equipo. Aunque yo esté perdiendo, yo gané, porque mi equipo ganó. Gaby, Ubuntu, ponme eso, por favor. Y uno para todos. Entonces, en ese sentido, yo creo que las sociedades deben manejarse bajo el esquema de equipo. Bueno, de hecho, eso es una sociedad. Equipo. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad es una colectividad, un conjunto de personas que van en la misma sintonía. ¿Qué hace la sociedad japonesa? Tokio, Japón, ahorita hablábamos que era la ciudad más segura del mundo. Pero eso tiene una razón de ser, y es que la sociedad funciona en equipo. Ellos van en la misma sintonía. Entonces, si una sociedad no va en la misma sintonía, no podemos hablar de equipo. Y no podemos hablar de progreso. Fíjate que cuando las sociedades están dispersas, donde cada cual extiende la mano hacia donde le conviene, esas sociedades tienen una alta tendencia al fracaso. Y eso lo evidencia la historia Venezuela. De la humanidad. Venezuela es un estado dictatorial fallido. Creo que Venezuela está a tiempo de volver a ser lo que fue alguna vez la gran Venezuela. Sin embargo, creo que se necesita mayor fuerza, mayor presión por parte de gobiernos extranjeros que tengan repercusión y un liderazgo real en Venezuela. Cuba, pasa lo mismo con Cuba. Te iba a hacer la pregunta. ¿Qué pasa con Cuba? Cuba ahora mismo está viviendo un periodo de explosión posterior a un periodo de latencia. Fíjate. Entiendo que la crisis social más grande que ellos han tenido en las últimas 5 décadas, vamos a decir. En los últimos 50 años, definitivamente. ¿Qué pasa con Cuba? Mira, yo soy muy amante de los cubanos. Tengo 10 empleados cubanos. Bueno, tú lo sabes. Tengo 10 empleados cubanos. Yo conozco muy bien la realidad. O sea, pero hay algo. Tiene 10 empleados cubanos de una sola nacionalidad y un jovencito. Sí, pero conozco muy bien la realidad que vive Cuba. Pero hay una línea de conexión cultural, no sé, hay algo que
que los dominicanos y los cubanos. Los dominicanos y los cubanos estamos mancomunados. Llevamos en la sangre cultural, en la raíz cultural dominicana, el esfuerzo cubano por reproducir en nuestro país su cultura. Y el mayor ejemplo vivo es Juan Bosch, Gaviño. Juan Bosch, poca gente sabe, pero es un cubano nacido en República Dominicana. Sí, positivo. Entonces, Juan Bosch y sobre todo su hijo, Patricio Bosch, que tuve la oportunidad de conocerlo, vive allá en Cuba. Es una persona increíble. Pero Bosch como presidente marcó un antes y un después. El mejor. En la cultura y el socioelecto dominicano, sobre todo en materia de educación. El cuento de Juan Bosch no es más que una forma, la expresión de lo que es un dominicano en forma de parábola. Hay varios cuentos de Juan Bosch interesantísimos. El mejor de todos se llama Todo un hombre de Juan Bosch, que es una historia muy larga que no quisiera hacerla, pero básicamente termina con una frase en el que al protagonista lo van a apuñalar a su casa, pero el protagonista comienza el cuento en un estrado, en un juicio, y el hombre, cuando van a apuñalarlo a su casa, el protagonista le da una puñalada a quien lo va a apuñalar a él, a quien lo va a matar a él, y cuando él le explica al juez por qué lo hizo, le dice, ¿pero por qué tú mataste a ese hombre? Y él le responde, bueno, porque a mí me enseñaron que cuando alguien va a buscarte a tu casa, te toca la puerta, tú tienes que responderle. Entonces el hombre lo iba a matar a él y él terminó apuñalándolo a él y matándolo. Le respondió. Y él le respondió. Entonces eso es un ejemplo, son ejemplos gregarios que Bosch intenta apropiar para explicar lo que es la realidad dominicana. Y eso somos los dominicanos, un cuento de Juan Bosch. Sí. Por eso yo le digo a la gente que son como icónicas, digo, mira, tú estás sacado de un cuento de Juan Bosch, porque encaja perfectamente en el arquetipo de un personaje ficticio que Juan Bosch expresaría en un cuento. Y hay algo que los cuentos de Juan Bosch relatan a la masa común. Definitivamente. O sea, habla de... A la mayoría. De hecho, Bosch... sí, habla del cerdo. Claro. O sea, habla del campo, habla Claro, del café. el libro más vaina. importante que escribió Bosch se llama Composición Social Dominicana. Él explica Muy buena. cómo los dominicanos desde la época de la colonia nos formamos, nos transculturizamos y somos lo que somos hoy en día. Cómo Bosch plantea y recoge sobre todo de diferentes países de Venezuela, de Chile, de Colombia, realidades que se vivían durante la época colonial que en realidad no prisman en la historia cultural dominicana y que no te enseñan. Por ejemplo, las devastaciones de Osorio, Bosch explica cosas que no son reales en Bien la historia, fuerte, y él hace declaraciones, Bosch, en ese libro, que son la verdadera realidad. ¿Quiénes eran los verdaderos encomenderos? La famosa historia crítica. Las encomiendas. Que cuando era el gobernador de la isla, era el primer encomendador, el primero que esclavizaba. ¿Usted me está entendiendo? Bosch explica la realidad social dominicana, por qué los dominicanos somos como somos. Y inherentemente no podemos evitar que nuestra cultura ha sido lacerada por efectos malignos generados por el mercado. ¿Y qué genera el mercado? El mercado genera dinero. El dinero genera ambición por el dinero y la ambición por el dinero genera corrupción. ¿Te refieres a la transculturación? Definitivamente, la transculturización es el resultado de lustros y lustros de repetición de las mismas acciones criminales. Y el primer pasaje en ese tenor y en esa línea es el turismo. El turismo en República Dominicana es La fuente. fuente principal de divisas en nuestro país. Sin embargo, poca gente no sabe que en realidad no lo es en sentido literal, sino que son las remesas las principales fuentes de ingresos económicos en materia líquida de nuestro país. Sí, claro. El turismo es la fuente de generación de empleo número uno en nuestro país, Sí. y por lo tanto el motor de la economía dominicana. Pero son las remesas, son los dominicanos que salieron de nuestro país persiguiendo ya sea el sueño americano, que no sé si se recuerdan, la historia del sueño americano es lo mejor, es lo más hermoso que hay.
cómo el gobierno de los Estados Unidos durante la gran crisis de los años 30, la Gran Depresión, el gobierno le dijo al pueblo, denme todo su oro y yo le prometo que se los voy a devolver. 33, 39, ¿no? 39, sí. Y sobre todo, dice el presidente, yo se los voy a devolver. Y cuando recibe todo el oro de la gente, dice, no, nosotros somos la economía más rica del mundo en los próximos 200 años. Oye, a cualquiera se le erizan los vellos. ¿Cómo? Es un mayor ejemplo de cómo la colectividad, de cómo el desarrollo colectivo, sobre todo el trabajo en equipo, como sociedad, nos edifica, nos hace más grandes y nos hace mejores sobre todo. Sí, pero nosotros tenemos, mira, y ya, yo quiero que entremos sobre la importancia de la filosofía, porque aquí quiero hablar, porque Bari. Filosofía y ciencia. Enfócame, Gaby. Wow. Pues yo, en esta. Es difícil hablar de filosofía y ciencia. Miren lo que sucede. Nosotros yo, Bari, lo tengo conociendo ya, vamos a cumplir ya 6 años. 6 años. Y genuinamente, muy pocas personas me han podido cuestionar porque yo tomo como orgullo que me gusta leer. Altamente educado. Hoy en día, normalmente nosotros no tomamos eso como orgullo, pero la razón, él lo dijo ahorita, estamos en un momento donde nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la gratificación rápida, que queremos una definición, entramos en Google, que es la definición más comúnmente aceptada, porque las definiciones vienen escritas de una manera que en verdad no son absolutas. Pero hay que hacer una contraposición entre lo que es un concepto y entre lo que es la verdad. La verdad es lo que un conjunto de personas decide que es cierto, bueno y válido. Y un concepto es tu percepción de esa verdad. Tú mismo. Pero vamos a decir, conceptualmente, yo soy una persona que cuestiono todo. Es una enfermedad que crea cortisol, como dijo Joan, que crea estrés. Pero a mí me gusta cuestionar todo porque es la única manera que yo me siento propio a mí mismo. Bueno, el punto es este. La filosofía y las ciencias puras. Yo soy un practicante de las ciencias puras, aunque hoy en día me dedico al empresariado por dinero, finanzas, lo mismo que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere cuarto. ¿Verdad? No hay una persona que me dice, no, porque cuando tú te mueres tú dejas todo, sí, pero cuando tú te mueres, vivir una vida buena no es malo. Plenitud. ¿Entiendes? No. Y la plenitud viene con una ciencia y es finanzas. Si tú la puedes descifrar y ganarle a la finanza, tú vas a vivir una vida donde yo me levanto mañana y yo voy para Puerto Rico a durar 3 días. Bueno, yo voy a la República Dominicana. Tú sabes que yo creo que a partir del año 2030, y ojalá esto se quede grabado hasta la posteridad, va a haber una carrera que se va a llamar Financial Mental. O sea, ¿Cómo? Financial Mental, mentores financieros. O sea, esa va a ser una profesión en las universidades. Ejemplos de verdad. Ejemplos de verdad. Eso se debe de estudiar en las universidades. Yo entiendo. Debe de estudiarse. Son ¿qué? 9 años. Ya sí, estamos pero yo entiendo que está antes. Sí, pero me refiero a ya en un pensum determinado de universidades de prestigio en el mundo. O sea, mentores financieros, personas especializadas en el mundo de las finanzas que te acompañen, que tú vas a contratar empresas de mentoría, no lo que hay hoy. Que son aspirantes a coach, que intentan hacer dos o tres tipos de mentoría. Cuando hay profesores que tú lo miras y dicen, pero tú te ganas 22,000 pesos al mes. No es por nada. Será mi lucha. No es malo. Esa era mi lucha en la universidad. No es malo, porque un profesor... Profesores dándome clases de lo que yo hacía. En los Estados Unidos le pagan más a una persona que bota la basura que un profesor. Eso es erróneo. Definitivamente. Ahora bien, lo que sucede es cuando ellos te están enseñando una teoría... Y cuando llega el momento de aplicarlo a la vida real, no funciona. Eso es lo que pasa, pero ahí es que está el choque, cuando ellos te están explicando una teoría y tú sabes la realidad. Tú la vives. Volvemos al tema de la filosofía. Sí, oye. Con la ciencia. Filosofía versus las ciencias. Mira, primero es imposible. ¿La filosofía es una ciencia? La primera pregunta. No, la filosofía no es una ciencia. ¿Es ficticia la filosofía? Tampoco. La filosofía no es más que el ejercicio de preguntarse por el porqué. Esa es una de las definiciones de la filosofía. Otra definición de filosofía es filo, que significa amor, la definición etimológica, y Sofía, que es la diosa de la sabiduría, que es el amor por la sabiduría. Pero más que definición de filosofía, yo creo que lo más interesante de la filosofía es ejercitarla. La filosofía es el ejercicio
de la pregunta. Entonces la filosofía no es nada más teórica. No, de hecho la filosofía es más práctica que teórica, porque es la practicidad de la mente. Es una forma mediante la cual la mente se plastiza, se vuelve plástica. Eso es un término de neurociencias cognitivas, pero es bueno que lo analicemos hoy también. Mucha gente dice que la filosofía y la ciencia no se llevan, pero poca gente sabe que la ciencia es una rama de la filosofía. La ciencia en sentido general es una rama de la filosofía. De hecho, ¿por qué? Por ejemplo, la filosofía analítica surge a finales del siglo XIX con John Edward Moore en la Universidad de Cambridge. ¿Sabes qué dijeron ellos? Ellos eran dos filósofos y físicos matemáticos que tomaron la filosofía y analizaron. Dicen, bueno, todos los carros son rojos. Eric Magra tiene un carro. Entonces podemos resolutar que el carro de Eric Magra es rojo. Eso es filosofía analítica. Y eso es lo que se conoce, esa es la base del razonamiento científico. Y podemos tomar el método científico incluso como ejemplo del ejercicio de la filosofía. ¿De qué parte el método científico? ¿Cuál es el primer paso del método científico? Es la hipótesis. Sí. Y la hipótesis no es más que la teorización de una idea. Bueno, la pregunta y después hipótesis. Es la pregunta. Todo comienza con la pregunta por el porqué. Y creo que hay muchas maneras de introducirse al mundo de la filosofía. Sin embargo, hay un libro que se llama El Mundo de Sofía, que es Sophie's World. El libro clave, el libro clave para introducirse, porque es un ejemplo como que anagráfico, mediante el cual, contándote la historia de una niña, conoce la historia de los filósofos, conoce cómo se dividen los filósofos en presocráticos, conoces a los filósofos que teorizaron. ¿Qué hacían los primeros filósofos? Los primeros filósofos eran científicos. Tales de Mileto, ciencia pura. La filosofía comienza en el siglo IV, casi V, antes de Cristo, con un filósofo llamado Tales, en una ciudad llamada Mileto, en Asia Menor, lo que es hoy en día Turquía. Tales de Mileto se para en un escenario y se hace tres preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Esas tres preguntas están en el inicio de la filosofía. ¿Por qué Tales de Mileto hace esas tres preguntas en un escenario? Porque la palabra ekene, que significa escenario en griego, representa como era un lugar donde los seres humanos se paraban a hacer teatro y a hacer poesía. Y él se hace esas tres preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? De allí surge la pregunta que Sócrates resume en una. Esas tres preguntas, Sócrates las toma y las resume en una sola pregunta. Y dice, ¿qué es el ser? ¿Qué es el ser? Y tú puedes intentar analizar de muchas infinitas maneras qué es el ser. Y vas a terminar atravesando la historia de la filosofía y llegando al año 1500 con un filósofo llamado René Descartes. René Descartes crea el método de la duda. ¿Qué es el método de la duda? El método de la duda parte de que en la época de Galileo Galilei, que era la misma época en la que vivía Descartes, él se preguntaba muchas cosas. Considerado el padre de la filosofía. De la filosofía moderna. Sí. René Descartes, además de crear el plano cartesiano y ser un matemático, era un filósofo. Esa era su profesión. Es que todo el mundo todo el que es relevante en la historia de la humanidad es filósofo. Pero sin embargo, creo que es interesante analizar a René Descartes. ¿Qué dice René Descartes? Él analizó muchas cosas en materia de matemática, pero él dice, de todo lo que puedo dudar no es un conocimiento cierto. Y dice él, por ejemplo, pone ejemplos tácitos en la vida cotidiana. ¿Puedo dudar de que estamos hablando aquí? ¿Ustedes creen que puedo dudar de ello? No. Bueno, yo creo que sí. Tú podrías estar bajo el efecto del alcohol. Yo podría estar bajo el efecto de un analgésico y él podría estar bajo el efecto de estupefacientes. De manera que podemos dudar de que esta conversación no es cierta, pero no podemos dudar de que es irreal, porque hay algo en la realidad que no se puede evitar, que son los fenómenos físicos. Y eso en filosofía se llama ontología. Si yo tomo esta copa y la dejo caer, ¿qué va a pasar? La suelto, va a caer. Sí. Entonces, en ese tenor, ese efecto físico no se pierde en la realidad. Por eso podemos dilucidar qué es la verdad y qué es realidad y qué no es realidad. Entonces, René Descartes, ¿tú sabes qué toma? Toma a Dios como ejemplo y dice, ¿puedo dudar de Dios?
te hago la pregunta, ¿se puede dudar de Dios? A mí, a todos. Joan, ¿Eh? ¿se puede dudar de Dios? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Tú puedes dudar de Dios, Joan? ¿Tú Yo crees? creo que no puede dudar de Dios. De Dios y lo que no han vendido como un Dios, sí se puede dudar. Bueno, René Descartes, aunque ustedes no lo crean, dice que no. No se puede dudar de la existencia de Dios. Ustedes saben por qué. Porque dice René Descartes que como yo, que soy un ser imperfecto, puedo tener... ¿Qué es Dios primero? Dios, la definición de Dios... Ahí es que está. La definición de Es tal Dios, cual la eso. definición de Dios en toda la literatura de la humanidad es la siguiente. Coño, Dios Ser es supremo. un ser supremo y perfecto. Esa es la definición de Dios. Sí. No importa la literatura que tú busques. Sí. ¿Qué dice René Descartes? No se puede dudar de Dios. ¿Por qué? Porque como yo, que soy un ser imperfecto, puedo tener una idea de lo que es la perfección. ¿Qué quiere decir eso? Que la idea de Dios no la creé yo. Alguien o Alguien. algo la tuvo que haber puesto allí. Sí. Entonces, estamos respondiendo, Eso está profundo. estamos Por eso es que no me respondi- gusta hablar de filosofía. estamos respondiendo la pregunta por el ser, las tres preguntas que dieron origen a la filosofía. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Es la incógnita más fuerte que tuvo Hegel. Es Hegel. Bueno, Sí. podemos tocar a Hegel, pero en el tema del ser, Hegel no tuvo protagonismo. No, nada, porque para Hegel, nada. al igual que Karl Marx, analizó la sociedad. Pero entonces volamos del año A base de comportamiento. a base del comportamiento. Volamos del año 1500. ¿Tú sabes a qué año? La pregunta por el ser se quedó paralizada. Muchos filósofos la tocaron muy prístimamente, pero la tocó un filósofo en el año llamado Martin Heidegger. Heidegger, sí. Martin Heidegger publicó un libro en el año 1925 llamado Ser y Tiempo. ¿Tú sabes qué dice Martin Heidegger? Dice, No, dime. él porque toma, por eso está aquí. él toma dos ejemplos contractuales. Él te pregunta qué es un ente, Así. qué es un ente y obviamente un ente, todo el mundo sabe que es cualquier cosa que se puede nombrar. Esa es la definición que Heidegger le da a un ente. Por ejemplo, esta mesa, esta silla, banco es un ente. Sí, porque se puede nombrar. Tú eres un ente. Sí, porque te puedes nombrar. Tú eres Erin Magra. Tú eres un ente. Sí. Esa era Sí, su- esa es la definición de ente Sí. en el sentido general. Y yo les pregunto a ustedes, ¿este vaso, esta copa es un ente? Es un ente. Sí, porque se puede nombrar. Y ahora les voy a preguntar, la nada, ¿es un ente? Se nombró nada. Se nombró nada. De manera que si hay nada, si hay un espacio en el universo donde no haya nada, no podemos acceder a ella a través de las palabras. Porque Tenemos todo es que- ente. Tenemos que acceder a ella a través del silencio, Diablo, yo sabía que del este episodio se iba a poner de radical. retraimiento. de La la- filosofía es algo increíble, ¿viste? ¿Viste? Ahí me La encanta, filosofía ya. es que escuchar a Elvis. Oye, ¿qué es la filosofía? La filosofía es escuchar a Michael Jackson bebiendo whisky. Philosophy is like a bad trip. Eso es la filosofía. Ey, Está oye bueno, esto. demasiado complejo. Ey, esto ahí está Oye, duro. Miren, Michael Jackson Miren. bebiendo whisky. Entonces, Dale. oye, borracho. entonces, volviendo a analizar a Martin Heidegger en su libro Ser y Tiempo, ¿qué dice Heidegger? Si hay nada, no puedes acceder a ella a través de las palabras. Solo puedes acceder a ella a través del silencio, del retraimiento y de la meditación. Y tú puedes hacer un ejercicio de meditación simple, básico. Imagínate que tú estás en tu cama, en tu lugar favorito en el mundo y tienes un plato de comida. Imagínate que tú cierras los ojos, tomas un trozo de carne con la mano, como un animal así. En ese momento en el que tú estás comiendo como una bestia, como un animal, Un un huevo, salvaje. en ese momento tú eres el ente humano. Pero inmediatamente tú agarras el pedazo de carne, lo miras y te preguntas, ¿por qué como? ¿Por qué todo tiene que servir para algo? ¿Por qué, aunque yo cree algo en un laboratorio, vaya a un laboratorio y diga, voy a crear esta esfera que no va a servir para nada, sirve para algo? Sirve para enseñarte que hay algo que no sirve para nada. ¿Tú me estás entendiendo? Te va a enseñar algo. Inmediatamente tú te preguntas, te haces la pregunta por el por qué. En ese momento tú eres el ente ser humano. El ser se responde, la pregunta por el ser que crea Tales de Mileto se responde en el siglo XX
diciéndonos el ser es aquel que se pregunta, el que se pregunta por el por qué. Entonces en ese preguntarse por el por qué nos convierte a todos en filósofos. Mira, Nos Bari. convierte a todos en filósofos. Mira, Bari. Ya. Porque nosotros vamos a tener Era que una hacer hormiga. una segunda. Vamos a tener que hacer un segundo episodio. Segunda temporada. No, yo entiendo que hoy vamos a hablar de, No, es de- que de algo mucha gente, específico, es pero difícil. sí difícil asimilar. podemos. Sí, Sí, asimilar, pero que Bari. otro episodio. La O filosofía. sea, tú eres no eres tu invitado. Que... No, pero que es muy difícil asimilarlo a él. No te televidentes se me van a quedar algunos. No, Sí. porque si vamos a hablar de quizá un 1% del conocimiento que nos va a impartir, compartido con Qué nosotros, grandioso, Barry Big Guy, o sea, vamos a tener que hacer un episodio de 36 horas en un 1%. Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Yo quiero que tú me le des un mensaje. Porque al final del día tú no dijiste. Él habló de su empleado, una persona que a una joven, a una edad muy prematura, yo diría, siempre estaba pensando en salir adelante. Yo me categorizo por eso, igual que tú. Joan, yo creo que también tiene esa misma hebra, porque es una hebra que se tiene que tener una vena para entender que el salir adelante, para tener responsabilidades que son mayores que tú, de como tú dijiste, cuando tú contratas a una persona son 60 y pico. 60 Y personas. cuando tú tienes 20, 15 o 10 empleados o 10 colaboradores, como yo digo. Es un término liliputense que se ha creado en la sociedad actual para intentar dar una mayor relevancia al empleado. El empleado es el esclavo del siglo XXI. Es otro tema. Veo yo. El empleado es el Oye, esclavo porque del yo siglo no quiero entrar en XXI. eso, pero yo quiero algo. Lo que pasa es que la esclavitud hoy en día es legal y es mal pagada. Antes no se pagaba. Pero para concluir, quiero esto. Un consejito para alguien en juventud que sea emprendedor en su hebra. ¿Qué tú le dirías? Ya vamos a concluir con eso. Y despídete, diré adiós. lucha por tus sueños, trabaja mucho, no importa la hora a la que te acuestes. Yo creo que lo más importante en la vida es no rendirse. Luego de caer, levantarse, y luego de levantarse, volver a caer, limpiarse el lodo de los pies y seguir adelante. Bueno. Y ejemplo, o sea No, porque un está ejemplo hablando- vivido, no, no, porque- es que lo no, está él está diciendo hablando para hacer mierda. para hacer de Ustedes que pueden palabra ir- bonita. Vayan allá a la zona colonial y vayan al café de él y aparte de eso vayan a su centro genético para que ustedes entiendan su instituto genético que hay de verdad el muchacho ha No. tirado para adelante. porque él Yo es quiero que otro tú hables de muchacho ello, o sea, como- simplemente menciónalo. Sí, un poquito lo que tú Nada, haces. los invitamos acá a Café Colonial, que es un café literario ubicado en la zona colonial, en el centro histórico de la República Dominicana, próximo instituto? a la Puerta de la Misericordia y el ¿Y qué tú Instituto haces de ahí? Genética Médica, Cromomed. Apoyamos a la población vulnerable en materia de patologías genéticas, dándole un abordaje integral en materia de diagnóstico, tratamiento, fisioterapia, terapia del habla, terapia infantil. Abordamos de forma integral a los pacientes con síndrome de Down, con trastornos genéticos en sentido general, enfermedades de origen hereditario desde el punto de vista del diagnóstico e incluso del seguimiento de esas mismas enfermedades. Tenemos especialistas de categoría en materia de endocrinología pediátrica, nutrición pediátrica, genética médica, psicología infantil, fisioterapia del deporte, fisioterapia infantil. Tenemos especialistas en varios campos que tienen que ver con la genética médica, sobre todo colaboramos con entidades internacionales para apoyar a estos pacientes al diagnóstico. Es importante que sepan que el diagnóstico oportuno de las enfermedades genéticas y el tratamiento y seguimiento oportuno es la clave para el progreso y la evolución de estos pacientes. Así que nada, estamos a sus órdenes. Yo me siento, o nosotros Está los halagado. muchachos nos sentimos muy honrados y muy felices de haberte tenido
en el programa. Yo creo que pronto te vamos a pedirle que quizás hablemos de otro tema, de mucho que nosotros podemos de la abordar. esclavitud del siglo XXI. Exacto, podemos abordar. Que nosotros somos esclavos. Oye. Sí, todavía estamos en el sistema. La gente cree que solamente el empleado es esclavo del siglo XXI. No. Y tanto el empleador como el empleado. Todos es somos parte de esclavo, un sistema. Es parte de un subsistema de esclavitud que realmente está dominado por gobiernos, por personas, por empresas y está dominado por el mercado. El mercado es el más peligroso. Este es el tema que va a quedar pendiente contigo. Pendiente. Sí, que desde La hoy ya tiene un esclavitud compromiso. del siglo XXI. Nos sentimos Nos vemos, guys. bien orgullosos. Un placer. Thanks.